Y pido al Espíritu Santo que me dé la gracia para poder explicar el capítulo 45, que es el que nos toca estudiar el día de hoy. Y Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy te reveles en lo personal y en lo particular a cada uno. Que tú traigas la enseñanza que tú quieres sembrar en cada uno de los corazones. Te lo pedimos, Señor, porque escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra revelada que viene de parte tuya. Así que, Espíritu Santo, te pedimos nos nutras el día de hoy. Sé tú nuestro maestro. Háblanos, Señor. Que seamos cada uno recipientes de la revelación que hoy tú quieres depositar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy continuamos con esta serie de José. ¿Qué serie? La de José. Increíble ha sido esta serie de José. Mejor que cualquier serie de Netflix, de Prime, de Disney. Esta serie de José es muy reveladora. Y hasta aquí hemos visto, y haciendo una remembranza del capítulo anterior, que fue el capítulo 44. Este capítulo 44 empezamos a estudiarlo y vimos que empezó con una gran crisis. El capítulo 44 para los hermanos de José. Hay una confrontación que ellos tienen, porque se les está acusando de que le han robado la copa al gobernador de Egipto. La segunda mitad del capítulo 44, que también estudiamos la última vez, es cuando viene una confesión por parte de los hermanos, específicamente por Judá, que se torna en el portavoz de todos los hermanos. Y empieza una confesión donde se ve un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón arrepentido. Y ahí es donde terminamos nosotros la última lección, cuando Judá le está diciendo a José que él no puede volver a Canaán a ver a su padre, porque no podría ver el dolor que le causarían una vez más a Jacob por la pérdida de Benjamín. Y antes de entrar al capítulo 45, porque aquí vamos a ver la respuesta que le da este gobernante a esta confesión que acaban de hacer. En el judaísmo hay una frase muy importante. Hay un término que ellos mencionan y lo dicen en hebreo, pero en español la frase es los días del Mesías. Los días del Mesías. Y dice la religión judía que esta frase lo que implica o lo que significa son las acciones del Cristo, del Mesías que vendrá. Es la obra que hará el Mesías al venir a la tierra, el establecimiento de su reino, la derrota de sus enemigos, el inaugurar un período de justicia, de santidad y de paz verdadera. Y desde la perspectiva cristiana coincidimos, porque estos días del Mesías serían para nosotros los cristianos como la segunda venida de Jesús. Y Jesús viene pronto. Decimos Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Y bueno, y sí, coincidimos que son las acciones del Mesías, de lo que Él hará. Pero también, desde la perspectiva cristiana, estos días del Mesías también se refieren a lo que Él ya hizo en su primer venida. Entonces, para nosotros los cristianos, esta frase de los días del Mesías significan esas dos cosas: lo que el Mesías ya hizo al venir hace 2000 años la primera vez, y lo que Él hará
en su segunda venida a esta tierra. Ahora, al empezar a estudiar el capítulo 45, vamos a notar claramente estas dos acciones del Cristo, del Mesías. ¿Sí? Y para nosotros viene a ser como una revelación. Viene a ser una palabra profética o a través de las acciones que vamos a estar estudiando de la vida de José. José, lo hemos dicho, es un prototipo de Jesús. Entonces, entre más estudiamos nosotros la vida de Jesús, nosotros más podremos entender acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca de Jesús, tanto en su primera venida como en su segunda venida. En este capítulo 45, finalmente José se revela a sus hermanos. Y este es el capítulo del reencuentro entre José y su familia. Es increíble que todavía hasta este punto los hermanos de José no lo han podido reconocer a él. Mira, ya han hablado con él, hasta han comido y han celebrado juntos. Y sin embargo, para ellos sigue velado el entendimiento de quién es ese gobernante. Está enfrente de ellos, está hablando con ellos, y sin embargo no lo identifican. Inclusive hemos visto cómo José, hablando con ellos, les da señales, y ni así se les revela que este gobernante egipcio realmente es su hermano José. Tal parece que hay un velo que los cubre y que les impide ver. Y esto teológicamente es muy significativo, mis amados, porque eso es precisamente lo que está pasando con el pueblo judío hoy en día. Están como los hermanos de José hasta el capítulo 44. No reconocen a Jesús como su Mesías. Hay un velo que les impide ver. Pero el capítulo 45, escúchame, es un capítulo de apocalipsis, porque el velo se va a correr. Es un capítulo de revelación, el que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, tú y yo. Que el Señor nos revele lo que tenga que revelarnos. Entramos entonces ahí al versículo número 1 y dice la escritura: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Verso número 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El capítulo empieza hablándonos de cómo José se revela a sus hermanos. Este capítulo es un retrato de lo que es el perdón y de la manera como tú y yo tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Y empieza a decir allí en el versículo 1 que ya no podía él contenerse. Tal parece que José
En ese momento es una olla express. Hay un fuego que está haciendo que la presión dentro de él sea cada vez mayor. ¿Y qué es lo que está provocando que él ya no se aguante? Y es ver el corazón de sus hermanos quebrantado y humillado. Dice la Escritura que Dios no menosprecia a un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón así. Y aquí está viendo José la manera como sus hermanos responden a la prueba que él les pone en el capítulo anterior con la copa suya. Se ve que ellos están humillados por el pecado. Inclusive oye cómo lo recuerdan a él como aquel hermano perdido, como inclusive aquel hermano muerto, lo daban por muerto. También ve cómo tienen un gran respeto a su padre y un temor de causarle un mal a su padre. Y además también se percata de que estos hermanos aman profundamente a su hermano menor, a Benjamín. Todas estas cosas están haciendo que ya no pueda contenerse. Ahora, hay un principio, mis amados, en la resolución de conflictos. Y es un principio que es muy importante. Y es el principio de la contención. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un problema, lo primero que tenemos que hacer es contenerlo para que no se desparrame, para que no corra. Contenerlo, limitarlo. Porque si un problema corre y se expande, se puede volver un chisme y es muy destructivo. Lo primero que hay que aprender en un conflicto es contenerlo. Pero hay gente que no lo contiene y en vez de contenerlo lo desparrama. Hay gente que le encanta ventilar sus problemas con todo mundo. Con todo mundo. Aún inclusive con gente que ni siquiera le pueden ayudar. Con gente que ni siquiera tienen velo en el entierro. Y sin embargo están hablando de sus problemas. Y en vez de contenerlo, se vuelve un chismorreo. Mis amados, el chisme es terreno del diablo. Tenemos que hacer que el problema no se desparrame, que no se vuelva un chisme. Se debe de tratar los asuntos complicados en un lugar privado. Por eso dice aquí la Escritura que ya no podía contenerse José delante de todos. Entonces lo que hace es mandar sacar a todos. Les dice a todos: a ver, por favor, desalojen el salón. Me voy a quedar nada más con estos hombres, yo solo. Mis amados, el perdón es privado. El perdón es privado. El perdón es personal, es íntimo. El verdadero perdón busca proteger la reputación del otro. Es que no tenían por qué enterarse el resto de la gente de lo que estos hermanos le habían hecho a José. Esto era un problema familiar y se tenía que quedar en familia. Como decimos acá los mexicanos, la ropa sucia, ¿verdad? Reina Jarocha 2 que 3. Es así. Se tiene que contener. Y esto era algo privado. Manda a sacar José a todo mundo. Es interesante que José se queda solo, nada más con sus hermanos, con su familia. Todos los egipcios que habían en ese salón habían sido desalojados. Ahora esto me habla que cuando Jesús regrese, vendrá con el propósito de darse a conocer al pueblo judío, como está pasando en este capítulo 45.
José está buscando la restauración con su familia. El Mesías vendrá para volverse a reconciliar con los suyos, porque dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Es interesante que esta es la segunda vez que los hermanos vienen ante José. La primera vez que José habló con ellos, no lo reconocieron. Pero esta segunda vez que tienen el encuentro con José, en esta ocasión sí se va a revelar a ellos. En relación a esto que estoy diciendo, hay una escritura en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando Esteban está hablando ante el Sanedrín. Y él está explicando las cosas más importantes de la historia del pueblo de Israel. Y en el versículo número 13, precisamente cuando llega a este punto de José y los hermanos, dice allí Esteban que es en la segunda ocasión que los hermanos reconocen a José. Y esto teológicamente y proféticamente es significativo, porque eso es precisamente lo que ha acontecido con el Cristo, con Jesús. Vino la primera vez hace 2000 años y los judíos no lo reconocieron. Pero la segunda vez, y esto es lo profético de este capítulo, los judíos lo van a reconocer como su Mesías, como el Cristo. Esta es una revelación personal, pero también en el versículo 2 vemos una revelación emotiva, porque dice la escritura que empezó a llorar a grito abierto. Para este momento, los hermanos de José están esperando que este gobernante les responda a la confesión y a la petición que ellos han hecho para salvar a su hermano Benjamín de no quedar como esclavo en la casa de José. Y para este momento José no les ha dicho absolutamente nada, simplemente se ha quedado esperando y escuchando lo que estos hombres tenían que decirle. Y de repente manda a sacar a todo mundo, y ya fuera todo mundo empieza este hombre a llorar a grito abierto. Los primeros que fueron impactados de esta reacción fueron los mismos hermanos, de ver a este gobernante de repente empezar a llorar a gritos, como dice la escritura. ¿Qué habrán pensado los hermanos cuando José estalla en lágrimas? Vemos nosotros que José se identifica con sus hermanos sentimentalmente, emocionalmente. Dice allí la escritura en el verso 2 que todos los egipcios oyeron, inclusive hasta la casa de Faraón. Ahora, cuando leemos Egipto nosotros en la Biblia, no debemos pensar solamente en el país de Egipto. Egipto es una palabra que simbólicamente representa el mundo entero. Entonces, todo Egipto fue conmovido por este reencuentro de José con sus hermanos. Y esto nos deja una enseñanza. El reencuentro de Jesús como Mesías con el pueblo judío traerá, escúchame, un impacto mundial. Así como aquí está impactando a todo Egipto, y no solamente a todo Egipto, sino dice la casa de Faraón, y eso habla del liderazgo del mundo. Los líderes del mundo van a ser impactados cuando Jesucristo venga por segunda vez y se revele como Mesías al pueblo judío. Va a cambiar el liderazgo de este mundo. Esto es lo que nos revela las escrituras en estos versos. Ahora, no solamente eso, sino en el versículo 3, José se revela a ellos
Y la revelación que él trae aterra a sus hermanos. Se identifica con ellos de una manera muy familiar. Cuando dice allí la escritura que ellos se turbaron, realmente la palabra en hebreo lo que significa es que ellos se aterrorizaron, temblaron de miedo. Cuando José les dice: yo soy José, ¿cómo está mi padre? Y tú te das cuenta que José se revela con su nombre hebreo. Hasta ese momento él usaba el nombre de egipcio que le habían dado. Faraón le había cambiado el nombre a José y le había dado un nombre egipcio. Pero ahora José se revela a sus hermanos con el nombre hebreo que él tenía. Y esto me recuerda mucho a algo que sucedió parecido en el Nuevo Testamento con Saulo de Tarso, camino a Damasco. Dice que de repente un resplandor de una luz del cielo lo tumbó al suelo. Y de repente oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El siguiente versículo dice que con temor y temblor Saulo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Pero Jesús se le revela con su nombre: yo soy Jesús, el que tú persigues. Saulo de Tarso fue aterrorizado con la revelación de ese nombre. No había entendido hasta entonces que a quien verdaderamente perseguía era el mismísimo Mesías que tanto el pueblo judío había esperado, pero que hasta entonces él había tenido su visión tapada. No había visto que Jesús era el Mesías esperado. Fue hasta ese encontronazo que tiene camino a Damasco que viene una revelación. José se identifica familiarmente con sus hermanos. Primero, como hermano, cuando dice: yo soy José, su hermano. Y segundo, como hijo, cuando dice: ¿y cómo está mi padre? Ya no es el gobernante inflexible y duro, ahora es el hermano amoroso. Ya no es el líder egipcio que los había acusado a ellos como espías. Ahora es el hijo que está preguntando por la condición de su padre. Y no dan crédito a lo que están viendo y oyendo. Esto nos habla de la forma como el pueblo judío quedará asombrado cuando venga por segunda ocasión Jesús y se manifieste como el Mesías. De hecho, Zacarías lo registra perfectamente en el capítulo número, déjame te lo digo, en el capítulo número 12, versículo 10. Fíjate cómo registra este momento. Esto es profético. Y dice Zacarías allí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es lo que va a suceder con el pueblo judío: una aflicción, un estar turbados cuando el Mesías Jesucristo se les revele. Ahora, también en el versículo 4, esta es una revelación que desnuda a estos hombres. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 José les dice: yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El pecado es exhibido. Aquel pecado que por 22 años ellos habían ocultado es sacado hoy a la luz. José se identifica con sus hermanos físicamente porque al principio del versículo 4 les dice: acérquense a mí.
Esto elimina la distancia que los había separado por tanto tiempo. Tal parece que cuando les dice yo soy José, ellos en vez de acercarse se hicieron para atrás. Del terror, del temor. ¿Y qué los había atemorizado? Claro, el temor que sintieron, el terror que sintieron fue un resultado precisamente del sentimiento de culpa por lo que le habían hecho a él 22 años atrás. Están frente a su verdugo, están frente a su juez, pero no se dan cuenta que ese juez no va a actuar como juez, sino como abogado. El verso 2, José se le revela su corazón. Un hombre tierno, un hombre sensible, un hombre amoroso, un hombre que lo que hizo, lo que está haciendo no lo hizo por vengarse de sus hermanos. En el verso 3, José le revela su identidad. Yo soy su hermano, yo soy el hijo de Jacob, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y en el versículo 4 él les revela su pecado, lo que ellos habían hecho. Primero intentaron matarlo, pero después terminaron vendiéndolo. Date cuenta que este capítulo es un capítulo de revelación, pero la revelación no viene hasta que primero no hay un quebrantamiento y un humillarse delante de José. Vamos al versículo número 5. Dice ahí la escritura: ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá. José nota que sus hermanos están turbados, están aterrorizados. Hay una mezcla de sentimientos en ellos. Y les dice: no se entristezcan, que no les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora la pregunta es: el que José haya ido a Egipto, ¿fue por causa de que sus hermanos lo vendieron o porque Dios lo envió por delante? Porque eso es lo que está diciendo el versículo 5. Dice las dos cosas. Y entonces aquí caemos en un terreno de misterio. Caemos en un dilema, porque por un lado está la soberanía de Dios, pero por el otro lado está la responsabilidad del hombre. Y si hablamos de la soberanía de Dios, entonces diríamos que José fue enviado a Egipto porque Dios lo envió por delante, porque Dios es soberano. Y la soberanía de Dios habla de que Él hace con la creación lo que Él quiera, porque Él es el creador, Él es el gobernador de este mundo y de todo lo que existe. Él está en control de absolutamente todo y todos. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, en ese sentido diríamos: no, pues José fue llevado a Egipto porque Dios lo envió por delante. Había un plan soberano de Dios para que él fuera. Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad humana? Porque la responsabilidad del hombre habla del libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Dios no hizo robots del hombre, sino le dio una voluntad para que cada uno tomara sus propias decisiones y fuera responsable de las consecuencias de sus propios actos. De tal manera que no hay uno en este mundo que le pueda echar la culpa a Dios de lo que Él hace. Y eso habla de la responsabilidad humana. Entonces diríamos, bueno, si hablamos de la responsabilidad del hombre, entonces José fue a Egipto porque los hermanos lo vendieron. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Y te lo dejo de tarea porque ni yo lo entiendo. Pero son las dos cosas.
Nota que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre trabajando juntos. ¿Cómo está ese misterio? ¿Cómo se mezclan estas dos cosas? Mis amados, ¿para qué nos rompemos la cabeza con esa teología? Mejor simplemente aceptemos que en este mundo operan los dos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lo mismo es en la salvación. ¿El hombre es salvo por la soberanía de Dios o el hombre es salvo por la responsabilidad del hombre? Y la respuesta es por las dos. Por las dos. Jesús dice en Juan capítulo 6 versículo, creo que es el versículo 36, cuando dice ahí: todo el que Padre envía a mí, yo lo recibo, ¿sí? Y el que a mí me recibe, yo no lo echo fuera. Y te das cuenta que ese mismo versículo donde está hablando Jesús, la primera parte habla de la soberanía de Dios. Los que Dios manda a Jesús son recibidos, son salvos. Pero también Jesús dice: pero el que a mí viene, y eso habla de la responsabilidad humana. Entonces los dos conceptos se combinan en un solo versículo para hablar de la salvación del hombre. Ahora, también hay que entender una cosa. Dentro de este versículo 5 está este concepto que es la permisividad de Dios, o la voluntad permisiva. ¿Qué significa eso? Mira, significa que Dios permite que sucedan cosas en este mundo, inclusive cosas que son pecado, que no son su voluntad, pero que Él las permite. Es decir, no interviene para impedirlas. ¿Por qué? Porque Él respeta la voluntad, el libre albedrío que Dios ha dado al hombre. El hombre decide si se porta bien, se porta mal. Pero el hecho que Dios lo permita no significa que lo acepte. Permisividad de Dios no es aceptación de Dios. Ojo, permisividad de Dios no significa que esa es la voluntad de Dios, porque luego caemos en conceptos erróneos o equivocados pensando que todo lo que pasa en este mundo es voluntad de Dios. Y no es así, mi amado. Porque a veces hasta cristianizamos eso. Cuando nos está pasando algo malo por un pecado que cometimos, y luego decimos: bueno, es que es la voluntad de Dios que esté sufriendo. Espérame. Si estás sufriendo fue porque andas en pecado. Hiciste algo mal y estás pagando las consecuencias de tu mal acto. No era la voluntad de Dios que tú cometieras pecado. Mira, déjame decirlo de otra manera. No era la voluntad de Dios que los 10 hermanos de José lo quisieran matar. No era la voluntad de Dios que los hermanos vendieran a su hermano a los ismaelitas. Porque sería tanto como decir que Dios tienta al hombre para pecar. Pero dice Santiago que Dios no tienta a nadie a hacer el mal, ni Dios es tentado. Sería tanto como decir: es que Dios está tentando a Andrés para que cometa un pecado y de esa manera Dios haga la voluntad en su vida. No, espérame, eso no es así. Que si era la voluntad de Dios de que José fuera a Egipto, estoy de acuerdo. Tenía que ir a Egipto. Había una profecía desde Génesis capítulo 15, cuando Dios le revela a Abraham, le dice: tu descendencia vivirá como extranjero y será siervo, esclavo por 400 años. Ya estaba profetizado que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto e iban a ser esclavos desde la época de Abraham. Que la voluntad de Dios es que fuera José a Egipto. Estoy de acuerdo. Pero Dios tiene sus maneras de poderlo haber llevado sin necesidad de que sus hermanos cometieran el pecado de venderlo, o con el instinto de quererlo matar. Dios tiene formas de que sus planes se cumplan de la mejor manera. Pero esto es lo increíble de la soberanía de Dios, que Dios tiene la capacidad inclusive de tomar los pecados de alguien y de alguna manera trabajar con ellos para que se cumpla la voluntad de Dios. Y eso es asombroso. ¿Cómo le hace Dios para que su soberanía se mantenga a pesar de las decisiones tan equivocadas que a veces tomamos nosotros?
¿Cómo le hace Dios para que todo eso encaje y que finalmente lo que Él había designado, lo que Él había planeado, se cumpla? Mira, eso nada más Dios lo puede hacer. Por eso es Dios. Revertir lo malo en bueno. ¿Cómo le hace Dios? Seguimos leyendo versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios les revela, José les revela a sus hermanos el tiempo que todavía queda de esta prueba, de esta hambruna. Habían pasado 2 años y faltaban todavía 5 años más. Versículo 7. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra. La palabra posteridad realmente habla de un remanente sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, quien me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Josué es increíble este hombre, es increíble, porque no solamente les está otorgando su perdón a estos hermanos, sino al verlos compungidos, tristes, turbados por la revelación que él acaba de hacerles, los está consolando. Los está consolando, los está tratando de animar, los está tranquilizando, porque están muy agitados, porque están con miedo de lo que José pueda hacer con ellos. Pues José tiene todo el poder de poderlos castigar, y sin embargo los está tranquilizando a sus hermanos, haciéndoles ver cómo Dios saca bien de lo mal. Hay una revelación de propósito en estos versículos. 2. Número 1, les dice: miren, señores, a final de cuentas, Dios ha hecho esta obra, y lo ha hecho para, número 1, preservar la vida. Habían pasado 2 años de hambruna, y todo el mundo, no solamente Israel, todo el mundo seguían manteniéndose vivos gracias a que en Egipto había pan, había grano. Y además también era para preservación de la familia. Mis amados, aquí hay un concepto que es importante que nosotros entendamos. Todo esto que está pasando en esta historia es porque sencillamente los hermanos de José no han querido aceptar la revelación que viene de parte de Dios. No la han querido aceptar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando José tiene aquellos sueños, esos sueños no eran un invento de José, no eran los inventos de un adolescente, de un muchacho soñador, sino que aquellos sueños eran un lenguaje de Dios. Era Dios hablando a la familia y trayendo una revelación a la familia. ¿Y cuál era la revelación? La revelación era la siguiente, era muy sencilla. Dios estaba escogiendo de entre todos sus hermanos a José como líder. Pero ¿sabes una cosa? Los hermanos no aceptaron esa revelación de parte de Dios. Ellos no aceptaron que José fuera el líder de la familia. No aceptaban el liderazgo que Dios quería poner en sus vidas. Y entonces están en una franca rebelión. Estos chavos están en pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Se deja venir una hambruna. Ahora nota esto: la hambruna viene a afectar no solamente a la familia de Jacob, a sus hijos y a su descendencia, sino está afectando a todo el mundo. ¿Qué nos enseña esto? Escuchen bien. Cuando Israel está bien con Dios, el mundo recibe bendición.
Pero cuando Israel espiritualmente está mal con Dios, van a estar en maldición, pero también afecta al mundo. Dios hace cosas a través de Israel que afectan al mundo. Así como cuando Jesús venga y se siente como rey de reyes y gobierne de Israel, eso va a ser una afectación mundial. Por eso tú y yo tenemos que estar orando por Israel. Por eso tú y yo tenemos que estar bendiciendo a Israel. Las naciones se están levantando hoy en contra de Israel, pero no entienden, no tienen esta revelación. Muchos están despreciando a Israel como el liderazgo que Dios ha escogido. Está pasando lo mismo que los hermanos de José. No aceptan el liderazgo de un hermano que Dios está escogiendo. Porque hoy se desecha a Israel, inclusive se pone a la iglesia por encima de Israel. Ahora dicen inclusive que la iglesia es la nueva Israel, y eso no es cierto. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo el cronómetro de Dios, el reloj de Dios. Comprender la permisividad de Dios puede o trae a nuestras vidas confianza y gratitud por la paciencia de Dios. Dios es tan paciente con nosotros, sabiendo incluso que los eventos más oscuros que pudieran ocurrir en nuestra vida pueden ser redimidos, inclusive pueden servir para sus propósitos. Pablo lo dice de una manera diferente en Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que han sido llamados. Versículos siguientes. Les dice el versículo 9: dense prisa, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Verso 12: he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Verso 13: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Vemos nosotros como José en todo tiempo, tanto con sus actos como con sus dichos, le está dando la gloria a Dios en todo momento. En todo momento. Este es un hilo en la vida de José, reconociendo siempre que es Dios el que está obrando en su vida, en todo tiempo y en todo momento. Él le da todo el mérito de su ascenso y de esa posición que hoy tiene de autoridad, se la da a Dios. Él le dice: Dios me ha puesto por gobernante, me ha puesto por autoridad, Dios me ha dado autoridad. Y esto me recuerda lo que Jesús dice ahí en Mateo 28: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y da aquella gran comisión a los discípulos. Les dice: soy señor de todo Egipto. Es increíble que José es aceptado por el mundo antes que por su familia judía. Y eso también es profético. Es una realidad profética, que el mundo en su mayoría, en la primera venida de Jesús, fueron recibidos por ellos y no por los judíos.
fue mucho mejor recibido por el mundo que por el pueblo de Israel. Pero en los últimos días, ¿qué hará Israel? Lo va a recibir a él y lo va a reconocer. Será el último pueblo, como nos ha enseñado nuestro pastor, en convertirse al Señor. José quiere reubicar a su familia, sacarlos de la tierra de Canaán y trasladarlos a Egipto, específicamente a un lugar que se llama Gosén, que era una tierra fértil y muy buena para el oficio que ellos tenían, que era la ganadería. Cuando estamos nosotros en el lugar que es la voluntad de Dios, allí siempre va provisión. Pero por el otro lado, cuando tú y yo no estamos en el lugar que es la voluntad de Dios, Dios no está obligado a darnos provisión. En su misericordia nos puede dar, pero no está obligado. Es cerca de José, es en Gosén, donde su familia va a recibir la herencia. La frase que menciona aquí, el versículo 11, para que no perezcas de pobreza, realmente la palabra en hebreo significa herencia. Y lo que está tratando de enseñarnos aquí es que Dios les está diciendo: tú tienes que acercarte a mí, tú debes de venir a mí, a donde yo estoy, para que tengas la herencia correcta. Si no, vas a sufrir el juicio. A eso se refería con la hambruna. Si no respondes, si no vienes bajo mis condiciones, entonces heredarás lo que no quieres, tendrás la herencia equivocada. José les está ofreciendo una sobrevivencia para el futuro. Él anhela que su familia esté donde él está, el mismo anhelo que tiene Jesús. Ahí en Juan 17, cuando él está orando al Padre, en el versículo 24 le dice: Padre, que ellos estén donde yo estoy, para que vean mi gloria. Ese es el anhelo de Jesús, que tú y yo estemos donde Él está. Él quiere que estemos con Él. Así como José anhelaba que su familia estuvieran cerca de Él. Dice: porque allí en Gosén yo me voy a encargar de alimentarlos, de proveerles. Él es el proveedor. Últimos versículos para terminar el día de hoy. Verso 14 y 15 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después su hermano hablaron con él. Ahora hay un lenguaje corporal. Hay un lenguaje de abrazos y de besos. Es la expresión de José en estos versículos para con sus hermanos. Es la manifestación del perdón que Él les está otorgando. Les está diciendo a través de esos abrazos y besos que los ama. No era un momento para pedir explicaciones o acusaciones, sino era un momento para amar y perdonar, empezar a sanar las heridas que por tantos años habían cargado por causa del pecado. Era un tiempo de restauración. 22 años que se habían quebrado esta fraternidad, estas relaciones familiares. Hay una reconciliación donde el perdón es completo y total. José, a través de todo esto que les ha habido en estos capítulos, los ha llevado a este proceso, los ha llevado a este arrepentimiento, debido a que el pecado oculto ha sido expuesto, ha sido exhibido, ha sido sacado a la luz, y se les ha concedido ahora perdón. Es que la misericordia y la verdad se pueden encontrar. La verdad y la justicia se pueden besar, como dice el salmista en el capítulo 85. Pero esta reconciliación solamente fue posible porque José había sufrido y había triunfado. Y esto también es una imagen preciosa de lo que hizo Jesús, muriendo en la cruz y resucitando. Gracias al arrepentimiento, al perdón y a la reconciliación, se restablece aquella comunicación que ya no existía.
cuando José era adolescente, allá en el capítulo número 37, cuando empezamos a estudiar esta serie de José, dice allí que sus hermanos estaban tan enojados y odiaban tanto a José que no podían comunicarse en paz con él. Pero hoy que se ha roto todo eso, hoy que se ha otorgado el perdón, hoy que se ha exhibido el pecado, hoy que ha habido esta reconciliación, la comunicación vuelve otra vez a fluir entre ellos. José les ha ofrecido 3 cosas. Número 1, el olvido de las acciones pasadas. Número 2, un alivio para el presente. Y número 3, un sobrevivir para el futuro. Faltaban todavía 5 años de hambruna, pero estando cerca de José, en Gosén, en el lugar donde él les estaba queriendo tener para alimentarlos, muy bien, ellos iban a poder sobrevivir a esta hambruna. Bueno, mis amados, aquí le dejamos este capítulo 45 y vamos a terminar haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y seguimos estudiando estos capítulos del libro de Génesis, estudiando la vida de José, viendo a través de la vida de este hombre una similitud con lo que Jesús nuestro Señor, el Mesías, ha venido a hacer hace 2000 años aquí en la tierra en su primer venida, pero también lo que Él hará en su segunda venida. Señor, ayúdanos a tener esta capacidad de perdonarnos, como lo hizo José, que buscó esta restauración con su familia. No permitas, Señor, que nosotros estemos conflictados con nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros en el trabajo o en la escuela. No permitas, Señor, que nosotros causemos división, contiendas. No permitas que nosotros ocultemos pecado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de José, un corazón que no se amargó a causa inclusive de lo que los hermanos le hicieron. El vivir separado de su familia 22 años no hizo que su corazón se hiciera duro, sino al contrario, él encontró propósito divino en todas estas cosas que sucedieron. Él vio cómo la mano de Dios lo sostuvo en medio de todas sus dificultades y que a final de cuentas lo llevó a la posición en la que él se encontraba, con el propósito de preservar vida y de ser una gran liberación, no solamente para el pueblo judío, sino para el mundo entero. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a ser como José, a tener un corazón como el de José, un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto a la reconciliación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te pedimos perdón si nosotros hemos guardado rencor, si no hemos podido soltar el perdón, si no hemos podido perdonar a aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha lastimado. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, tierno, como el de José. En el nombre de Jesús, amén y amén.